Al libro de Hechos, capítulo 8. Damos continuación a lo que comenzamos la semana pasada, ya a estudiar el capítulo 8. Ya llevamos un par de meses hablando acerca del libro de Hechos, donde ya comenzamos el 8º capítulo de este libro. Nos quedamos en el versículo 8, del 1 al 8 escudriñamos la semana pasada. Hoy vamos a avanzar otros cuantos versículos, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 17. Ya sabes, deja ahí tu separador porque constantemente nos movemos, o dobla la hoja o pon una pluma, algo, constantemente nos movemos a otras citas. Y sí es importante que las leas, que veas que viene en la escritura, que no es algo inventado. Hechos capítulo 8, versículos 9 al 17, le doy lectura para posteriormente orar. Dice así la Biblia: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía magia en aquella ciudad, hechicería, era un hechicero, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido a Samaria, oraron por los samaritanos para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces los apóstoles les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo. Tú que inspiraste la palabra, eres el único que puede iluminarla en nuestras mentes y hacer que baje a nuestros corazones. Por eso es que le pedimos humildemente, reconociendo que no somos merecedores de esta gran bendición. Ciertamente, si usted diera el pago a lo que merecemos, ya nos hubiera destruido desde hace mucho, ya nos hubiera castigado, y sin embargo no es así. Sin embargo nos da la bendición de escuchar su palabra, de ser confrontados, exhortados, consolados y edificados por medio de esa palabra que es viva y eficaz. Le rogamos que entre a nuestro corazón hasta lo más profundo y transforme nuestra manera de vivir. No solamente queremos conocimiento en la mente, anhelamos, Señor, un cambio profundo de vida que transforme nuestro carácter a la imagen de Cristo, que verdaderamente podamos ser portadores del título cristianos. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Este 8º capítulo del libro de Hechos comienza con la primera gran persecución de la iglesia cristiana. Persecución que le había dicho la semana pasada, continúa hasta nuestros días. La persecución no ha parado. Hoy en día hay países en la actualidad donde ser cristiano es castigado con cárcel y o la muerte, pero nunca, para nada, se ha salido del control soberano de Dios esa persecución. Por el contrario, lo entendimos la semana pasada, cuando el Señor en su providencia determinó que la iglesia sufriera esa persecución a causa del martirio de Esteban. Dios lo hizo con el propósito de sacarlos de la comodidad en la que habían caído. ¿Para qué? Para que de ese modo llevaran el evangelio no solo a Jerusalén, donde se habían quedado ya muy acomodados, sino por todo Judea, toda su región, Samaria, que era el país o la región vecina, y hasta lo último de la tierra. Esa fue la orden explícita de Jesús antes de subir al cielo en Hechos 1:8. Es entonces, Lucas ahora se enfoca a partir de ese momento a Felipe, conocido como el evangelista. Él era compañero de oficio junto a Esteban. Ambos fueron de los 7 diáconos originales. Felipe llega a una de las ciudades de Samaria a predicar el evangelio. Como respaldo de su ministerio se encuentran
que empezó a liberar a los oprimidos por el diablo y empezó a hacer señales y prodigios milagrosos al grado de levantar a paralíticos y a cojos. Los samaritanos recibieron de una manera gozosa y calurosa a Felipe. Lucas nos dice, los dejamos en el versículo 8 la semana pasada, que estaban gozosos de que Felipe estuviera ahí. El poder del evangelio de Cristo y la autoridad que estaba Felipe, investido Felipe, le sirvieron para realizar milagros mucho más poderosos. Ese es el tema del día de hoy, que las artes engañosas de Simón el mago, que es en donde se centra la historia del libro de Hechos en los siguientes versículos. Vamos a empezar entonces, versículo 9. Ya vimos lo que pasó la semana pasada. Felipe sigue predicando en Samaria y en el versículo 9 ahora Lucas se enfoca a Simón. Comienza y dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Este versículo empieza con una preposición, con la palabra pero. Nos indica que aún en medio del gozo en el cual los samaritanos recibieron el evangelio, nuevamente se levantó oposición de parte de Satanás. Por eso es que Lucas escribe pero, nos dice, había gran gozo, pero Satanás nuevamente se levantó. En Jerusalén, la oposición de Satanás a la iglesia vino de varias maneras, lo vimos, con Ananías y Zafira y su intento de engañar al Señor, cuando encarcelaron a Pedro y a Juan y a los demás apóstoles, y cuando definitivamente le dieron muerte a Esteban y se desató la gran persecución. En Samaria, Satanás emplea diferentes métodos para levantar su oposición, sobre todo porque veía que la iglesia crecía y eso le causa pavor a Satanás. Primeramente, ya lo vimos la semana pasada, el primer medio que utilizó fueron sus espíritus inmundos poseyendo a las personas. Ahora Satanás utilizará a un hombre llamado Simón, conocido en Samaria como Simón el mago. Lucas lo presenta como un hombre que practica artes mágicas. Lo vemos un par de versículos más adelante y dice, practicaba las artes mágicas en esta ciudad conocida como Samaria. Las artes mágicas de Simón no eran simplemente trucos. No era como esos magos que van a las fiestas, en ellos no tiene nada de malo, que te dicen, escoge una carta, ya tienen sus trucos elaborados, tienen la mano más rápida que la vista y entonces mueven las cosas, mueven las cartas, algún truco, una ilusión, te distraen de la vista para ellos hacer otras cosas. No era así, no era un simple ilusionista, era alguien que atentaba seriamente contra la fe cristiana, porque era un representante de la hechicería y la brujería en Samaria, un representante en todo su esplendor. La hechicería es una de las obras de la carne que el apóstol Pablo enlista en Gálatas 5:20. Acompáñeme a Gálatas 5:20 para que vea junto conmigo que el apóstol Pablo nos dice que manifiestas son las obras de la carne y después las enlista, y en esa lista viene la hechicería. Gálatas 5:20. Dice así: idolatría, si tú lees el 19, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hablando acerca de pecados sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, y después, ¿qué dice? Hechicerías. No solamente una, hechicerías, porque Pablo entendía perfectamente que la vertiente de la hechicería es mucha y muy variada. Si no lo sabíamos, amados hermanos, el día de hoy nos tiene que quedar bien claro que todos aquellos que practican artes ocultas de brujería, hechicería, amarres, limpias, magia negra, magia blanca, culto a la muerte, invocación a los muertos o cualquier otro tipo de ocultismo, están bajo el juicio de Dios. A menos que se arrepientan, no entrarán en el reino de los cielos. Para ser más claro, es imposible ser cristiano
y esotérico al mismo tiempo. Es una contradicción. Hay una palabra, se llama oxímoron, contradicción de términos. O eres esotérico o eres cristiano. No se puede los dos, están en contradicción. ¿Qué es el esoterismo? La palabra esotérico en el griego significa oculto. Nos habla de todas las filosofías, tradiciones ocultas o secretas que se han practicado desde hace mucho tiempo. La gente hoy en día prefiere llamar esotérico a la brujería porque les da una mejor imagen, se ve más sofisticado. No, yo no creo en la brujería, yo creo en lo esotérico, en lo oculto. Hay cosas que no podemos ver, lo esotérico, lo que tú no conoces, yo creo en eso. La brujería, sí, la brujería todos sabemos, bruja sinónimo de malo. Entonces no, yo no creo en la brujería. Le cambiaron el nombre, pero sigue siendo lo mismo. Dentro del esoterismo encontramos las prácticas que te decía: lectura del tarot, la mano, el café, lo que sea que te quieran leer para decirte tu suerte, es esoterismo. Horóscopo. Tú no puedes levantarte en las mañanas si eres cristiano, ir al periódico, o ya a lo mejor ya no tanto, al internet y buscar tu horóscopo. No puedes, no deberías de hacerlo. El esoterismo incluye el horóscopo. Quieren creer que las potencias de los cielos se alinean para decir cómo vas a vivir. La reencarnación, las limpias. Amado hermano, si te está yendo mal en alguna situación, ponte a cuentas con Dios. Y si estás a cuentas con Dios, entonces dile: gracias, Señor, estás puliendo mi carácter. Pero no quieras ir a hacerte una limpia. Amarres. Si no te quiere, es porque es lo mejor para ti. Confórmate. Dios te está quitando una Dalila. Quédate así, Sansón. Y si no entiendes, te vamos a decir Sansón. Fetichismo, me voy a poner un amuleto, voy a ponerme algo para el mal de ojo, para todo eso. Ahorita lo vamos a ver, es quitar tu confianza de Cristo y poner tu confianza en alguien que no es Cristo, y eso es pecado. La cábala, hay gente que quiere leer la Biblia en hebreo y sacar números, y en el griego, y sacar la cábala, que es la gematría, que son artes matemáticas ocultas y místicas. Tampoco. La yoga, el hacer yoga no es cristiano. ¿Sabía que usted no puede hacer yoga y ser cristiano? ¿Sabes por qué? Porque en la yoga te dicen: te vas a poner y te vas a hacer uno con el universo. Quita tu mente, te dan tu mantra y realmente eso no ayuda en nada. De verdad te estás muy estresado, te voy a dar un mejor consejo: dobla tus rodillitas, híncate y ora a Dios. El Rastafari, la adivinación, consultar a los muertos. ¿Por qué medio? Por el que sea, ya sea un medium o ya sea la ouija. Mucho cuidado con nuestros hijos, amados hermanos. En las escuelas, al menos, bueno, yo cuando iba a la secundaria, ya estamos hablando de hace algo de tiempo, se ponen a jugar con los, no sé si a alguno les tocó, con los lápices. Que pones los lápices y si se mueven para adentro, para afuera. Yo nunca le entendí, nunca me acerqué. No porque fuera muy cristiano, realmente yo era así de la idea de: ay, eso es tontería. Ahora me doy cuenta y digo: no es tontería, sí tiene mucho de ocultismo. Tenga mucho cuidado, hable con sus hijos, no les compre una ouija, no los fomente ese tipo de cosas. Sociedades secretas, nueva era, ocultismo, tantra, magia, cualquier tipo de magia no ilusionista, gnosticismo. Hay ciertas películas de terror. Usted sabe que no soy de esos pastores que les dice: es que el diablo está ahí. No, pero hay ciertas películas en las cuales hay elementos ocultistas muy presentes, en los cuales sí puedes llegar a abrir una puerta en tu hogar y puede ser grandemente influenciada tu familia. Y después no preguntes: ¿por qué mis hijos no pueden dormir bien en las noches? ¿Por qué tienen esa intranquilidad? ¿Por qué será? Porque practicaste eso. Mucho ojo, no es lo mismo practicarlo a estar en medio o que alguien lo practique. Si tú no eres participante de ello, no te afecta. Las personas siempre han buscado creer en algo más grande que ellos mismos. Por eso es que buscan las artes ocultas. Eclesiastés 3:11, no vayas, dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso es que el hombre busca algo más grande que él. Pero su búsqueda nunca ha sido en los lugares correctos. Por el contrario, buscan en lugares que los alejan más y más de Dios. En la actualidad seguimos igual. Mucha gente busca respuesta o ayuda a las cosas que no puede controlar o entender por completo.
Por eso es que se da una inmensa demanda por leer diario el horóscopo, hacerse una limpia si las finanzas no van bien, o se recurre a los famosos amarres cuando el amor no sale como querías. Cuando extrañas a un ser amado que ya falleció, buscan el modo de comunicarse con él, o simplemente, como la gente necesita creer en algo más allá de la vida, quieren creer en la reencarnación. Se cumple lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3:11: no vayas, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso es que si tú y yo no lo hacemos y estamos aquí y buscamos a Dios por medio de la Escritura, no es porque eres mejor, es porque Dios es bueno y te trajo a los pies de Cristo. ¿Por qué son desagradables estas prácticas? Podríamos quedarnos ahí con Simón y decir: Simón no era cristiano, pero vamos a entenderlo más a fondo. Deuteronomio 18. Para que no nos quedemos con la idea de: ¿por qué a Dios no le agrada así? En primer lugar, ¿por qué no lo debemos de hacer? Porque Dios dice: no lo hagas. Y para un cristiano debería de ser suficiente. Decía el reverendo, el pastor Carlos Cruz Moya en Puerto Rico, pastor actualmente en la iglesia de Puerto Rico, una iglesia reformada él. En una publicación hace tiempo lo veía, hace como 3 meses, estaba el debate de congregarse, no congregarse, qué hacer, y no era por eso de la pandemia todavía, y él decía: mira, a mí el libro de Hebreos me dice no dejando de congregarse, Dios lo dice, y con que Dios lo diga, a mí me basta. Yo no necesito, porque ya sabes, la gente, no, en todos lados encuentras a Dios, también lo puedes aquí, también puedes allá. El pastor entra y les dice: pues a mí Dios me dice, con una vez que me diga me basta y no necesito más. Así debería de ser también en esta situación, amado hermano. Con que Dios diga no lo hagas, debería de ser suficiente. Deuteronomio 18 del 9 al 14 dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, hablando con su pueblo, no aprenderás a hacer las abominaciones de esas naciones. No se ha hallado en ti. Moisés le dice: oigan, en tu pueblo no tiene que haber ninguno que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Quemaban a Moloc. ¿Por qué ofrecían a Moloc? Era su tipo de limpia. Decían: nos está yendo mal, no hay buenas cosechas. Ya sé, vamos a sacrificar a nuestro bebé de recién nacido en los brazos de Moloc para que nos vaya bien. El Señor dice: no lo hagas. No sacrifiques a tus hijos en Moloc como si fuera una limpia. Dice: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque abominación para el Señor es cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor echa a las naciones delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Estas naciones que vas a heredar, a estas naciones, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Como vemos en esta cita, para nuestro Dios es abominación este tipo de prácticas. Sin embargo, como todo lo que Dios hace, es con motivos bien establecidos. Te digo, hasta aquí debería de bastarte. Pero si tú dices: bueno, ¿y por qué? Tienes la sana curiosidad, no pones en duda el mandato de Dios, pero tienes la sana curiosidad, yo te puedo decir al menos 6 motivos por los cuales Dios lo prohíbe. Primero, porque despersonalizas a Dios. Lo rebajas al nivel de una fuerza, a Dios lo pones al igual con todo lo demás, con el tarot, con el destino, con el horóscopo, y le quitas esa divinidad a Dios. Y al segundo, divinizas la creación, toda esa creación que nos dio el Señor, los astros, y piensas que en las estrellas está tu destino y ya les diste poder divino a la creación. Tercero, porque se fusionan creencias y filosofías y religiones que solo nos alejan del Dios verdadero. En otras palabras, porque no se trata de Cristo. Y el cristianismo, ¿de quién se trata? De Cristo. Y si no se trata de Cristo en todo eso que estás yendo, entonces no es bueno. Cuarto, porque es idolatría.
pero nadie está poniendo una imagen. ¿Por qué le llama idolatría? Si tú crees que idolatría solamente son imágenes, no has entendido. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Dios debe de tener el primer y único lugar en tu corazón, pero si tú quitas al Señor y pones algo más, ese algo más es tu ídolo. Y entonces, cuando tú quitas al Señor y en lugar de consultar al Señor vas por estos caminos, caíste en idolatría. Siguiente, ya no sé ni en qué número voy. Porque conocer el futuro es algo que solamente Dios puede hacer. Nadie más conoce el futuro, te están mintiendo. ¿Y quién es el padre de mentira? ¿Quién? Satanás. Entonces, o eres cristiano o eres del diablo, decide. Y por último, porque es para nuestra protección. Porque es como jugar con fuego. El libro de Proverbios lo dice hablando acerca del adulterio, pero se aplica bien aquí. En Proverbios Salomón dice del adulterio, es como si quisieras agarrar una brasa ardiente, echártela aquí en el regazo y decir, no me quema, no me quema. Cuando menos veas, se incendió y te quemó. Pasa exactamente lo mismo con estas prácticas. Es jugar con fuego. Tarde o temprano vas a empezar a ver lo contraproducente que es en tu vida. Todos los que practican este tipo de artes mágicas serán excluidos de la ciudad santa y serán, dice el libro de Apocalipsis, echados al lago de fuego y azufre. Acompáñame, Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Ten mucho cuidado, te digo, con nuestros hijos, tengamos cuidado. Les enseñan. Si tú no les enseñas a seguir a Cristo, en el mundo, en su escuela, en el trabajo donde estén, les van a enseñar a no hacerlo, a separarse de Él, alejarse de Él. Y uno de los métodos es el ocultismo, hacer invocaciones. Creo que aquí me faltó, hay una serie que se llama Death Note, no sé si la ha escuchado. Habla acerca de unos jovencitos que escriben en su Death Note, es cuaderno de muerte o notas de muerte o algo así, podría ser una traducción más literal o dinámica como la quiera, y entonces escribo el nombre del que quiero que muera en mi libreta y esa persona va a morir. Eso realmente es ocultismo. Tienen mucho, no, tampoco no se azote, si quiere ver Dragon Ball, véalo, no pasa nada, pero sí hay, es que ahí sí hay ciertas caricaturas japonesas que sí tienen cierto grado de ocultismo. Ten cuidado con tus hijos. Los que ya somos más grandes, dos cosas, ya le entendemos, ya no nos gusta y ya ni las vemos, entonces ya ni nos da tiempo. Pero tus hijos que sí que sí la quieren ver y que no le entienden a todo ese ocultismo, ten mucho cuidado. En ese discipulado que vimos, la familia cimentada en Cristo, te lo dije, fíjate qué es lo que comen tus hijos, fíjate qué es lo que ven, fíjate qué es lo que escuchan, porque en una de esas van a estar cantando una canción japonesa y cuando tú busques la traducción van a estar diciendo, oh Satanás, ven a mi vida, y tú, ay, qué bonito canta mi hijita, y están invocando ahí. Pero bien que saben a qué me refiero, bien que dice, Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 22:15. Mas los perros están afuera de la ciudad santa, es el contexto, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. La Biblia es muy explícita. Tú no puedes ser cristiano, es esotérico al mismo tiempo. Vamos a llamarle esotérico para que encierre todo ese tipo de prácticas ocultistas. Aquí dice hechiceros, entonces lo ponemos esotérico. De hecho, aquí es farmaqueía, que es manipulación fuera del Espíritu Santo, es la palabra griega, farmaqueía. Hechicería viene de farmaqueía, que significa manipulación fuera del Espíritu Santo. Las artes mágicas tienen su origen en Satanás, son diametralmente opuestas a Dios. O estás con Dios o estás con Satanás, o eres cristiano o estás en esas prácticas. Por lo tanto, Dios ordena a su pueblo que no se involucre en ninguna forma de magia. Simón con su magia había cautivado a la gente por largo tiempo.
Cuando Felipe llegó a Samaria y proclamó las buenas nuevas, Simón creyó y fue bautizado. Antes de su conversión, Simón alardeaba de ser alguien grande. Además, la gente respetaba a Simón porque creía que tenía poderes de parte de Dios. Regrese a Hechos 8, 10 y 11. Si dejó ahí su separador para que lleguemos rápido. Ya vimos de qué tipo de magia era Simón y que no es bíblico. Pero la gente en Samaria, ahorita vamos a entender por qué no entendían, creían que esa magia era cristiana o era de Dios, no cristiano como tal, pero decían, pues si puede hacer eso, vino de Dios, no hay más. Y no necesariamente es así. Versículo 10 y 11. A Simón, escuchaban atentamente todos los samaritanos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían, este tiene o este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas, con su hechicería, les había engañado mucho tiempo. Para poder entender bien, tenemos que recordar, esto ya se lo había dicho yo hace un par de meses, que para los samaritanos tenían solamente 5 libros en la escritura. ¿Cuáles eran? El Pentateuco. Los hebreos tenían toda la Tanaj, de los 5 libros del Pentateuco, que es la ley. Tenían a los profetas, tenían a los poéticos, tenían los históricos. Los samaritanos únicamente tenían una parte de la verdad. Se habían quedado únicamente con el Pentateuco de Moisés, con los primeros 5 libros de nuestra Biblia también. Los judíos le habían prohibido a los samaritanos adorar en Jerusalén, por eso habían levantado un templo en Gerizim, en un monte en su ciudad, y ahí es donde ellos adoraban. Ellos también tenían la creencia de que un día iba a venir alguien, un profeta como Moisés, porque viene en Deuteronomio. Ellos le llamaban el Taeb. Debido a esa mezcla de creencias, es que se fueron susceptibles hacia la brujería. Acompáñame a Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué los samaritanos tenían a Simón como un hombre grande, como alguien muy ayayay? 17 del 24 al 41. Primero, porque ya tenían también esa creencia de que iba a bajar un profeta. Y cuando vieron a Simón dijeron, ¿no será este? Mira cuántas señales hace. Segundo, no pudieron discernir más acerca del profeta o del Mesías, del Taeb, le llamaban ellos, porque no tenían los demás rollos, no tenían la demás parte de la Biblia hebrea. Tercero, porque no se juntaban. ¿Y por qué no la tenían? Porque el pueblo de Israel los había echado fuera y se mezclaron con otras creencias paganas. Esto hizo que los samaritanos crecieran deformados en su judaísmo y llegaran al grado de pensar que alguien que practicaba la hechicería venía de parte de Dios. Segunda de Reyes 17, 24 al 41, dice así: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sarfabaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. ¿Qué pasa aquí? El rey de Siria ve que Samaria sí era una ciudad de Israel, la sacaron a la gente de Israel, y en lugar de meter nuevamente a la gente de Israel, metió gente de otros lugares. Es como si dijeran, la Ciudad de México fue atacada, se llevaron a todos los capitalinos de la Ciudad de México, y ahora en lugar de meter capitalinos, vamos a meter guatemaltecos, hondureños, de Monterrey, de muchos lados vamos a meter ahí. Técnicamente son capitalinos porque vivirían en la capital, pero ya no son nativos de aquí, ya vendrían con otras costumbres de fuera. Seguimos leyendo, dice, versículo 25: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que como no tenían temor del Señor, pues no, eran de otros pueblos, el Señor envió contra ellos leones que los mataban. Dijeron entonces al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: lleven de aquí algunos de los sacerdotes que trajeron de allá, y vayan y habiten allí y les enseñen la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor.
Versículo 29, ya después de lo demás en tu casa, nos quedamos hasta aquí. Pero cada nación hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en la ciudad que habitaba. Traducción: ok, ya mandaste gente de fuera, pero nos está yendo mal porque Dios no nos quiere aquí. Tráenos a alguien que nos enseñe la ley de Dios. Ya nos trajo un sacerdote, qué bueno, pero a la par de lo que tú me enseñas, yo me voy a quedar con mis tradiciones. Así fue como se fusionaron los samaritanos con los paganos. Por eso los judíos no dejaban adorar a los samaritanos, porque decían: ustedes están contaminados en sus prácticas, no son verdaderamente hijos de Dios, no son el pueblo de Dios. Por eso es que los consideraban como primos, no como hermanos como tal, y primos en el mejor de los casos. En el siglo segundo, Justino Mártir, uno de los considerados padres de la iglesia, que es un título para los dirigentes que siguieron después de los apóstoles, escribió que Simón el Mago había ido de Samaria a Roma y gracias a sus artes mágicas fue honrado como un dios. Muchos creen que Justino se equivocó porque encontró una estatua con una inscripción en latín que mal interpretó. El punto aquí es que la historia bíblica, la historia cristiana, nos presenta a Simón el Mago siempre enredado en artes místicas, en artes mágicas. Para muchos es considerado padre del gnosticismo. En otras palabras, para muchos Simón el Mago nunca fue verdaderamente cristiano. Vamos, regrese nuevamente a Hechos 8. Versículo 10. A este oían atentamente todos. ¿Por qué lo oían atentamente? Porque, como le acabo de enseñar, los samaritanos no sabían discernir por el trasfondo de donde venían. Por eso es que llegó cualquiera y dijeron: sí, este es. Antes de que Felipe viniera a los samaritanos, ellos tenían a Simón en alta estima. La expresión desde el más pequeño hasta el más grande es muy común en las escrituras. Es un hebraísmo que indica que de principio a fin, que toda la gente o que la mayoría de la gente, o que eran numerosos los seguidores o los adeptos de Simón. Los samaritanos creían en Simón, decían que tenía el gran poder de Dios, creían en Dios, sí, pero en su ignorancia no sabían diferenciar la verdad de la mentira. Es por ese motivo que pensaban que Simón era representante de Dios mismo, que venía con el poder de Dios. En nosotros, en nuestra cultura, hay un dicho: el que no conoce a Dios, ¿qué dice? Es que yo lo he escuchado en dos formas: el que no conoce a Dios en todos lados se anda hincando, o el que no conoce a Dios a cualquier barbón se le hinca. Así pasaba con los samaritanos, no conocían a Dios. Llegó el primer hijo de vecina que medianamente tenía poder y decían: este viene de parte de Dios. Por la ignorancia que provocó su mezcla con el paganismo, los samaritanos llegaron a creer que un hombre que se dedicaba a la hechicería era portador del poder de Dios. La influencia de Simón era enorme, el número de sus seguidores no era pequeño. Por un largo tiempo había mantenido cautiva a la gente gracias a sus artes mágicas. Pero cuando Felipe aparece predicando el evangelio y haciendo milagros, el pueblo ahora tiene mucho más interés a lo que dice Felipe y a sus maravillas. Para ellos, el mensaje y las obras de Felipe sobrepasan y mucho las imitaciones falsas de Simón. Versículos 12 y 13. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio, ¿quiénes creyeron? Los samaritanos, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía Felipe, se quedó atónito, sin palabras, perplejo. Vamos por partes. Primero, pero cuando comenzaron a creer, los samaritanos aceptaron el evangelio predicado por Felipe y comenzaron a creer el mensaje que les trae. ¿Por qué les dijo comenzaron a creer y no creyeron?
porque la traducción del verbo original en el griego es dinámica. Una traducción más correcta es comenzaron a creer. ¿Por qué? Porque nos indica que es una acción que tuvo un principio. Comenzaron a creer, pero que continuó. No solamente es creyeron, predicó, creyeron 3 y ya, sino que creían más y más y más gente, y seguía predicando y bautizando, y más gente seguía creyendo. Fue un acto continuo en Samaria. Sabemos que la entrega de los samaritanos fue genuina, esto lo vamos a ver más adelante, por eso es que aparte de creer, buscaban ser bautizados. La segunda parte del versículo nos dice que Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Lucas nos muestra aquí cuál era el mensaje de Felipe, el contenido total. Nos dice que era el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. En los evangelios, sobre todo en el libro de Mateo, encontramos que un mensaje importante, prominente, es el mensaje de reino. En el libro de Hechos, el mensaje de reino solamente lo encontramos 4 veces. Tenemos que entender que el mensaje de reino que les predicaba Felipe no es sinónimo del evangelio. Felipe había pasado junto con los apóstoles 40 días y 40 noches recibiendo enseñanzas de Jesús antes de subir al cielo, enseñanzas de reino de Dios. ¿Qué les estaba enseñando Felipe? En otras palabras, que la soberanía de Dios sobre la creación estaba centrada en Jesucristo, y también les estaba enseñando el nombre de Jesucristo, es decir, que en Jesucristo está toda la revelación del Señor. Y por último leemos, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Lucas ya no menciona cuántas personas específicamente, ya dejó de hacerlo desde hace tiempo. Ahora solamente nos dice hombres y mujeres que profesaban la fe en Cristo son bautizados. Con el verbo bautizar en pretérito imperfecto, por eso dice bautizaba, Lucas nuevamente indica que era una acción continua. Podemos creer que la ceremonia del bautismo se repetía vez tras vez, que Felipe les enseñaba el evangelio, creían y los bautizaba, y nuevamente predicaba, creían y bautizaba, que se hacía una y otra vez, bautizaba 2 o 3, bautizaba 5 o 6, bautizaba 1 o 2, pero una y otra vez seguía Felipe predicando y bautizando a la gente. Debemos de resaltar también que los muros que se habían levantado de prejuicios entre samaritanos y judíos acababan de ser derribados por medio del mensaje del evangelio. Los samaritanos están siendo bautizados por un judío, y samaritanos y judíos no se llevaban en esa época. Podemos ver el poder conciliador del evangelio. Más adelante nos vamos a meter en este tema del bautismo de los recién convertidos. Un poquito más adelante, cuando veamos a Felipe con el eunuco etíope, vamos a hablar de ello. Ahorita nos basta con saber que Felipe bautizaba. Dice ahí mismo más adelante, aún creyó Simón mismo y se bautizó. Simón reconoció que había uno más grande y más poderoso que él en Samaria, Felipe. Cuando la gente dejó a Simón para ir tras Felipe, Simón se une a la multitud y acepta que el poder de Felipe es mayor al poder que él tenía. Simón ve los milagros que hace Felipe, pero la predicación del evangelio parece que no cambió su corazón. Simón cree que Felipe tiene un espíritu poderoso, pero no sabe que es el Espíritu Santo de Dios. Simón vio el bautismo no como un signo de su comunión con Dios. Simón no entendió el bautismo. Él no sabía que el bautismo era su unión con Cristo en resurrección y muerte. Simón veía el bautismo únicamente como a ver si es la manera en que recibo el poder que Felipe tiene. Todo esto lo va a entender la semana entrante, porque la semana entrante vamos a escudriñar cuando Simón quiere comprar el poder. Simón le dice a los apóstoles, denme ese poder, aquí les doy dinero, denme ese poder. Seguimos ahí mismo, versículo 10, dice, 11, perdón. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. ¿Dónde no me quedé? No, en el 13, ¿verdad? Estaba atónito. Después de su bautismo, Simón se mantiene muy cerca de Felipe, le sigue a donde quiera que va.
Lucas nos dice la razón de esta actitud. ¿Cuál? ¿Por qué Simón se le pega a Felipe? ¿Estaba interesado en conocer el evangelio? No, tenía un interés personal. La actitud del corazón de Simón era porque quería aprender a hacer esas señales y esos milagros que Felipe realizaba. Nunca antes había visto algo como lo que hacía Felipe, por eso es que lo anhelaba. Lucas dice que Simón se quedaba atónito, se quedaba de a seis con lo que veía, con la boca abierta. Simón dio a conocer que su interés no es conocer a Jesús, sino los poderes que podría llegar a tener. De este relato sacamos tres conclusiones doctrinales prácticas. Primero, y esto lo vamos a aunar las siguientes semanas cuando veamos del bautismo. Pastor, aquí dice que Felipe bautizaba a los creyentes, y si leemos más adelante dice que Felipe bautizó al eunuco. Sí, pero aquí te damos cuenta también que Felipe no supo discernir que Simón no era un verdadero creyente. ¿Por qué lo bautizó si no se había convertido verdaderamente? Y es por eso, entre muchas otras cosas, que si tú estás en nuestra iglesia y te quieres bautizar para la membresía de la congregación, primero tienes que llevar a cabo una serie de discipulados, que ver que entiendes el evangelio y que das testimonio. Si no, únicamente te va a pasar como a Simón el mago, vas a ser un pagano remojado. ¿Se acuerda que hace tiempo le hablé de eso? Las iglesias, muchas lamentablemente, están llenas de paganos remojados. ¿Qué es un pagano remojado? No se convirtió, no vive la vida cristiana, no refleja a Cristo, pero lo mojaron en el agua. Eres un pagano remojado, no cambió nada en tu vida. Aquí preferimos bautizar discípulos. Que es un discípulo enseñable y corregible, que ama más la verdad que tener la razón, que sigue y refleja a Cristo fielmente por medio de las enseñanzas bíblicas. Si después de un tiempo vemos que tu testimonio es acorde al testimonio de la Escritura, entonces ahora sí te bajamos a las aguas y sales de las aguas. Y aún así, de todos modos, podemos cometer errores, ya nos ha pasado, pero ya es menos probable, al menos ya llegaron un tiempo dando testimonio. Lo segundo que aprendemos de aquí: el bautismo de Simón es una prueba más de que el bautismo no salva. Hay gente que te dice: es que me tengo que bautizar para salvarme, o bautiza al niño porque si se muere no se salva. Discúlpame, el bautismo no salva. Simón lo bautizó, no cualquiera. Lo bautizaron y quedó registrado en la Escritura, y lo bautizó uno de los diáconos originales, una persona que hacía milagros y señales, y Simón el mago no se fue al cielo, siguió con sus prácticas. Tercero, Simón solamente se bautizó por conveniencia, porque veía que la gente del Samaria se bautizaba, y por eso decía: para no quedarme atrás, me voy a bautizar. Versículo 14, vamos a leer ahora. Ahora Lucas narra la llegada de los apóstoles a Samaria. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los apóstoles en Jerusalén reciben la información de que Felipe está llevando a cabo la obra misionera en Samaria, y ahora discuten qué es lo que se tiene que hacer. Ellos, en armonía con la orden de Jesús de ser testigos en Samaria, Jerusalén, lo último de la tierra, comisionan y dicen: ok, hay persecución, no podemos ir todos. Mandan a Pedro y mandan a Juan para que viajen a la ciudad donde Felipe se halla predicando de Cristo. Los instruyen que sean representantes oficiales. ¿Por qué tuvieron que mandar a Pedro y a Juan? Ahorita lo vamos a entender más a fondo. Porque eran representantes oficiales, les estaban dando la bienvenida oficial a la iglesia cristiana. Podemos mencionar solamente que esta es la última vez en el libro de Hechos que Lucas menciona el nombre de Juan. Jamás vuelve a mencionar a partir de aquí, jamás vuelves a leer el nombre del apóstol Juan en el libro de Lucas. Y curiosamente, Juan, vamos a Lucas 9:54. Yo creo que por eso oraron y mandaron a Juan. Lucas 9:54. Yo creo que por eso mandaron a Juan a Samaria, por lo que había pasado en este pasaje. Juan y su hermano Jacobo no los recibieron. Por eso te dije, es importante ver que la
la muralla de separación entre samaritanos y judíos se cayó. Ahora sí aceptaron a un judío predicándoles y bautizándolos. Pero cuando el Señor Jesucristo los envió a Jacobo y a Juan a predicar, allí a Samaria pasó esto. Dice, desde el 52, Jesús envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacer preparativos. Quería que prepararan para predicar, para pasar ahí la noche, pero no los recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Se dieron cuenta que no eran samaritanos, que eran judíos, y dijeron, no, vete de aquí, no queremos judíos aquí. Viendo esto, los discípulos Jacobo y ¿quién? Y Juan le dijeron al Señor, bien espirituales, Señor, no nos recibieron, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y acabe con esa ciudad? Ay, ¿te imaginas? No me recibieron hoy. Una vez, no, bueno, ya, es que les iba a sacar mis traumas en lo que callamos los pastores, pero ya luego. Es que una vez fui a tocar a la casa de un hermano a visitarlo, ya tenía tiempo que no venía, y voy y le visito, y no salió él, mandó a un familiar suyo, y se asoma y me dice, es usted, espéreme. Ya se mete y sale, y me dicen, es que no puede, está haciendo ejercicio, no lo puede recibir. Bueno, en ese momento, Señor, que caiga fuego de... no es cierto. Imagínense que fuéramos así, cada vez que si le contara todo lo que callamos los pastores, híjole, tantas cosas que no te enseñan en el seminario, que no te enseñan en el instituto y que después tienes que vivir y pasar, pero todo por la gracia y para la gloria de Dios. Lucas nos dice que tiempo atrás Juan había orado para que los samaritanos fueran consumidos con fuego. Yo creo que por eso el Señor escoge a Juan, para que vea que su corazón todavía no era perfecto y para moldear nuevamente su corazón. También nos damos cuenta que a pesar de estar en una obra evangelística, Felipe no fue ningún llanero solitario. Hay gente que piensa y quiere escudarse y decir, yo no me congrego en ninguna iglesia, yo solito oro, leo, yo voy y predico y hago y vuelvo. No hay llaneros solitarios en la escritura, mi hermano. Felipe no es un ejemplo de ello. Felipe salió predicando porque hubo una persecución, pero él mandó a alguien a avisarle a la iglesia en Jerusalén, y cuando llegaron Pedro y Juan, que estaban en jerarquía, en rango más alto, inmediatamente Felipe reconoce su autoridad y se sujeta a esa autoridad. Felipe no actuaba independiente, no estaba por su cuenta, se sujetaba a la autoridad establecida por Dios en la iglesia de Jerusalén, autoridad que representaban los apóstoles y los ancianos, lo vamos a ver más adelante, que habían sido levantados para cuidar, para proveer alimento, para guiar y para disciplinar a la iglesia del Señor. Por eso Dios tiene autoridad en las iglesias, por eso Dios pone ancianos, pastores y diáconos para que cuidemos el rebaño, para que demos alimento, para que lo guiemos y para que lo disciplinemos si es necesario. Y ya después hablaremos de disciplina, porque es un tema muy profundo. Versículos 15 y 16. Regresa ahí a Hechos 8. No puedes decir que eres cristiano si no tienes iglesia, vaya. Y Felipe no es un ejemplo de alguien que anda de llanero solitario. Ya lo vimos, ya te lo dije. Versículo 15 y 16. Los cuales, los apóstoles, habiendo venido a Samaria, oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí vamos a entender tres cosas bien importantes, pongan mucha atención. Pedro y Juan salen de Jerusalén, viajan a la ciudad donde se encuentra predicando y bautizando samaritanos Felipe. Cuando llegan a su destino, oran por esos creyentes samaritanos y piden a Dios que derrame de su espíritu. Ponen sus manos, vengan, Señor, derrama tu espíritu, y en ese momento el espíritu es derramado sobre de ellos y desciende ahí y los bautizan, ya no nada más en el nombre de Jesús, sino en el nombre del Dios Trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres preguntas y tres cosas que aprendemos aquí. Primero, Felipe, por ser evangelista y no apóstol, ¿por eso no pudo hacer que la gente recibiera el Espíritu Santo? No, ahorita vamos a ver. Segundo,
¿Que el Espíritu Santo no estaba ya ahí? ¿Qué no nos dice la Biblia? Le acabamos de leer que la gente creía, era bautizada. Se lo acabo de decir. Tú no puedes creer en Cristo a menos que el Espíritu Santo te lleve de la mano a creer en Cristo. Ah, caray, entonces no tenían al Espíritu. Entonces, ¿cómo le hicieron para creer? Tercero, ¿por qué Felipe bautizaba en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué? Vamos a verlo. Primero, Felipe no tenía la habilidad de orar para que la gente recibiera el Espíritu. Sí la tenía, sí tenía esa capacidad. Él mismo era lleno del Espíritu Santo. En Hechos 6 lo leímos. Requisito para ser diácono, de buen testimonio, esto, que sea lleno del Espíritu Santo. Sí, Felipe sí tenía la capacidad porque ya era diácono, ya era lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, Dios envió a los apóstoles Pedro y Juan a Samaria para dejar clara una cosa, que eran ellos, los apóstoles, los que estaban aprobando oficialmente la nueva etapa de la iglesia. Dios estaba diciendo: hey, mi iglesia va a crecer hasta lo último de la tierra. Va a tener 3 grandes etapas: Jerusalén, Samaria, gentiles. En Jerusalén empezó la iglesia en Hechos 12, el día de Pentecostés. ¿Y qué hubo? El Espíritu Santo. Samaria, hey, pero tú eres un evangelista, tú no eres apóstol, y tiene que haber autoridad apostólica para que vean que no es una iglesia o una secta, para que todos se den cuenta que es mi iglesia y mi amada la que se está expandiendo a través del mundo. De hecho, también va a pasar, lo vamos a ver más adelante, cuando los gentiles, que es en la casa de Cornelio, también reciben el mensaje del evangelio. En pocas palabras, Dios estaba confirmando una nueva fase de su iglesia. ¿Cómo lo hacía? Enviando al Espíritu Santo en una señal visible. Así como Él hizo descender al Espíritu Santo a los judíos cristianos en Jerusalén, ahora Él hacía descender al Espíritu a los cristianos creyentes de Samaria. Podemos concluir que a medida que los apóstoles fueron llevando a cabo el mandato de ser testigos en Jerusalén, Samaria y el resto de la tierra, en cada una de las etapas Dios comisionaba a uno o varios apóstoles, porque eran los receptores directos de la autoridad de Cristo para abrir esa nueva etapa. Vaya, si lo quieres poner en palabras más fáciles, estaba Dios certificando esa nueva sucursal. No solamente que la abriera cualquiera. Quiero mandar a uno de mis 12, de los bien elegidos, de los 12 mayores ahí, para abrir esa nueva sucursal. No quería que abriera la nueva sucursal cualquiera, quería que fuera alguien con la autoridad apostólica. Entonces Felipe sí podía orar para que la gente recibiera el Espíritu, sí, pero el Señor estaba haciendo esta obra. Ahora es muy importante esto. ¿Por qué? Porque ya se abrió la obra en Jerusalén. Los judíos ya vino el Espíritu Santo. Se vienen los samaritanos, se viene el Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Se vienen los gentiles, se viene el Espíritu Santo por medio de Pedro predicando a Cornelio. De ahí para adelante, ya cada vez que alguien te predique el evangelio, no tengas que esperar. ¿Y a qué horas va a venir el Espíritu? Voy a empezar así como que no, ya no es necesario. Ya el Señor dijo Jerusalén y Judea, que es la misma. O bueno, Jerusalén es la capital de Judea, los judíos. Samaria, el vecino. Lo último de la tierra, que son los gentiles. Ya abrió sus 3 sucursales. Ya en las 3 tuvo un apóstol. Ya en las 3 vino el derramamiento de poder del Espíritu. Ya, de ahora en adelante el Espíritu Santo sigue viniendo a la vida del creyente, pero el poder es la gracia de Dios para vivir de la mano del Señor. Eso lo vamos a ver ahorita al final. Segundo, ¿qué no estaba el Espíritu Santo ya con los samaritanos? ¿O cómo le hicieron para creer entonces? Por supuesto que sí. Fueron bautizados en el agua porque ya tenían una experiencia interna, ya creían en Cristo como su Salvador, y por eso es que fueron bautizados. Sabemos perfectamente que nadie puede ir a los pies de Cristo si el Espíritu Santo no actúa antes en nuestro corazón. Por lo tanto, el Espíritu ya estaba obrando, pero internamente en los creyentes.
¿Por qué entonces fue necesaria una manifestación como la que se dio en Pentecostés? Por así decirlo, fue un pequeño Pentecostés. ¿Por qué fue necesario? Ahora, ¿qué pasó? Que empezaron a hablar en otros idiomas, en lenguas extrañas. Y hablando de lenguas, no es raba. Lenguas extrañas son idiomas. Alguien que nunca había estudiado inglés, chino, ningún otro idioma, y estaba adorando a Dios en esos idiomas en un estado de éxtasis o semi-éxtasis. ¿Por qué tenía que pasar ahí? Ya no, porque era una manifestación externa en los samaritanos. Era una prueba más de, hey, ustedes están a la par de la iglesia que abrí en Jerusalén. Son la misma, es lo mismo. No tengo que hacer nada más. Tercero, ¿por qué Felipe bautizó a los samaritanos en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No vayas, como viene en Mateo 28:19. El Señor Jesús les dijo: id y haced discípulos y bautizadlos en la fórmula trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Primero tenemos que entender que cuando Jesús les dice vayan y bauticen en el nombre, está hablando en singular, no dice en los nombres, está hablando en el nombre. ¿Qué significa? Que el nombre de Jesús encierra todo aquello en lo cual Felipe bautizaba. Con Felipe pasa algo parecido a lo de Pedro en el día de Pentecostés. Felipe solamente está declarando que cuando fueran bautizados tenían que reconocer que ese era el nombre de Jesús el que traía el perdón de sus pecados. De hecho, esto nos lo vamos a encontrar muchas veces en el libro de Hechos. Aquí ya pasó en Hechos 2:38 y lo vamos a encontrar más adelante, que tú vas a ver y va a decir que bautizaban en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Es porque entendían que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados y salvación. Por eso es que los bautizaban así. Versículo 17, terminamos ya. Entonces les imponían las manos. ¿Y qué sucedía? Pero ahí ponle entre paréntesis, recibían externamente. Ya estaba interno, ahora recibían la manifestación externa del Espíritu Santo. Pedro y Juan representaban a los 12. Imponían su mano sobre los creyentes samaritanos y estos recibían el Espíritu Santo. Este acontecimiento marca la participación plena de los samaritanos en la iglesia. Era la manera de Dios de decir, ¿por qué tuvo que haber manifestación? Te lo acabo de decir, era la manera de Dios de decir, los samaritanos también son iglesia. Y después cuando pasó con los gentiles, también son iglesia. No son otra iglesia, no son otro tipo de creyentes, son parte de la iglesia universal del Señor. Es un hecho espléndido y al mismo tiempo simple, maravilloso y sencillo. No fueron las grandes actuaciones que ves hoy en día, en lo que la gente se cae, se tumba, grita, chilla y tanta espectacularidad que no vale ni medio centavo. Fue algo sencillo. Pedro y Juan, venía la gente y decía, déjame orar por ti, Padre, Padre, Padre. Y en ese momento la gente empezaba a adorar a Dios en un idioma que nunca había estudiado. Eso era verdaderamente el don de lenguas, el don de idiomas. Si tú lo estudias etimológicamente como debe de ser, a eso se refiere la Biblia. Aún así, hay dos debates teológicos que salen de aquí. Primero, hay gente que toma este versículo, varios sectores de la iglesia, para decirnos que hay un sacramento más puesto en la Biblia, la confirmación. ¿Sabía? ¿Dónde viene la confirmación en la Biblia? En Hechos 8:17, confirmaron poniendo las manos. A ver. Primero, en los libros históricos no podemos hacer doctrina. En los días que Felipe, si queremos seguir esta línea, nos daremos cuenta, si seguimos leyendo el libro de Hechos, que Felipe bautizó al eunuco y nadie lo confirmó. O que Pablo fue confirmado antes de ser bautizado. O que Pedro mismo nunca impuso las manos, nunca confirmó a la casa de Cornelio y aún así recibieron el Espíritu Santo. Lo mismo que Pablo con el carcelero de Filipos y su familia. En otras palabras, si tú quieres agarrar este texto para hacer esa doctrina, ¿cómo le haces con los demás textos que la contradicen? No se puede. Nosotros entendemos con base en la Biblia que hay dos y solamente dos sacramentos: el bautismo y la Santa Cena, no hay más.
Hay quienes creen en 5, 6, hasta 7 sacramentos, pero esos sacramentos ellos le llaman, son tradiciones que no son verdaderamente de parte del Señor. Segundo, y con esto quiero terminar y con esto quiero llevar la conclusión de nuestra enseñanza del día de hoy. ¿Cuál es la enseñanza o qué nos dice la Biblia acerca de recibir el don del Espíritu Santo para nosotros los creyentes hoy en día? Tú puedes ver en el libro de Hechos que el Espíritu Santo se derramó en Jerusalén, se derramó con los samaritanos, lo acabamos de ver, con los gentiles y hasta con los discípulos de Juan el Bautista. Todo esto lo vamos a ver en el libro de Hechos. Pero, ¿qué pasa con nosotros hoy en día? ¿Tenemos que anhelar eso? Ay, es que yo ya me bauticé, pero yo no me ha caído el Espíritu y no he hecho tengo que hablar en otro idioma. ¿Qué pasa con eso? Tengo toda una enseñanza, de hecho son 2 clases en neumatología, te lo voy a resumir en un minuto, de esta que se llama la llenura del Espíritu Santo. Está ahí en internet, si usted vino ahorita va a recordar que la llenura del Espíritu Santo tiene 2 facetas. La faceta de poder, que fue la que fue necesaria con los apóstoles en el primer siglo. ¿Por qué? Porque era la manera de Dios de decir, ven esos que están ahí, nunca estudiaron ningún idioma, ven todos esos milagros que hacen y que nunca estudiaron idioma, es porque es mi iglesia, yo las estoy respaldando. Por eso a ellos fue así. La segunda faceta que se viene a partir del siglo primero, siglo segundo hasta nuestra época, cuando los apóstoles mueren, hasta nuestra época, ya no es el derramamiento del Espíritu con poder, ahora es el derramamiento del Espíritu con gracia. ¿Qué significa? Que ahora el Espíritu Santo está en ti, no para hacerte hablar en otro idioma, ni para hacerte revolcar en el suelo, mucho menos, sino para llevarte a madurar y reflejar el carácter de Cristo. Ese es el derramamiento del Espíritu Santo hoy en día. Cierre sus ojos. Con eso quiero terminar. Son 2 tipos de llenura: la llenura del Espíritu con poder y la llenura del Espíritu con gracia. Del Espíritu con poder fue exclusiva para la iglesia primitiva. Ellos sí necesitaban ese respaldo. ¿Por qué? Porque venían del judaísmo. La gente les iba a decir, tú eres un judío más, pero de nueva secta. Ya había varias sectas, los ebionitas, los saduceos, los fariseos, ya estaban los celotes, ya estaban los esenios. Había muchas sectas en la época de Jesús y de hecho lo vamos a leer más adelante. Decían, ustedes son una secta más. Pero cuando el Señor respaldaba así a su iglesia, era la manera de decirles, no somos una secta más, somos la iglesia verdadera del Señor. A partir del siglo I la iglesia se solidifica y se termina de escribir el Nuevo Testamento. Ya no necesitamos ese tipo de respaldo. Ahora el respaldo es la Escritura y sobre todo el Espíritu de gracia en nuestros corazones, llevándonos a madurar y a reflejar a Cristo. Esa es la meta del cristianismo. La meta del cristianismo no es que mejore tu vida, no es que te vaya bien en tus negocios, no es que se componga tu matrimonio y tu familia. Esas son consecuencias de la meta del cristianismo. ¿Cuál es la meta del cristianismo? Que seas como Cristo en tu carácter. Y para eso viene el Espíritu de gracia. Ahora el Espíritu no viene con el poder que venía en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Ahora viene con una gracia que tú no alcanzas a entender y dices, Señor, yo estoy aquí recibiendo tu palabra, no fui yo, fue tu gracia, Señor. Me estoy discipulando, no soy yo, es tu gracia, Señor. Estoy leyendo la Escritura, estoy orando, estoy escuchando canciones que alaban tu nombre, no soy yo, es tu Espíritu que trae esa gracia a mi vida. Esa es la meta del cristianismo, ser como Cristo. Si no te lo habían enseñado, si no lo sabías, el día de hoy tienes que irte de aquí sabiéndolo. La meta del cristiano es ser como Cristo. Después, todo eso demás sí se va a arreglar, porque en el momento en que el pecado va siendo echado fuera de tu vida, todo eso empieza a tomar verdaderamente el lugar que le corresponde. Pero no confundas, la meta del cristianismo no es una vida cómoda. De hecho, lo vimos la semana pasada, si te acomodas que no es en Cristo, Dios te va a sacar de la comodidad. Cierre sus ojos y demos gracias, porque en su momento el Señor derramó su Espíritu Santo con poder en Jerusalén, en Judea, y después lo vamos a ver con los gentiles que representaban lo último de la tierra. Hoy en día el Señor derrama su Espíritu
ya no con poder, no porque no lo tenga, sino porque esa etapa se cerró. Ahora lo derrama con la gracia de poder vivir una vida cristiana que verdaderamente agrade a Dios. Ese es el derramamiento del Espíritu en nuestros corazones. Puedes ir y estudiar esas dos enseñanzas, ahí están en línea, y en ellas vas a aprender mucho más. Te resumí 2 enseñanzas de 1 hora en 2 minutos. Ahí vienen todas las citas bíblicas que lo explican y lo respaldan, y ahí vienen todos los teólogos que lo han enseñado así durante 1900 años. Yo no lo inventé, es algo que la iglesia ha enseñado desde siempre. Cerramos para orar, cerramos nuestros ojos para orar y terminar y agradecerle al Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones. Queremos reconocerlo, Señor. Tal vez muchos estaban esperando una manifestación externa como en los días de la iglesia primitiva, pero la manifestación ahora es en gracia, la gracia que nos has dado para madurar, para reflejar cada vez más a Cristo. Donde nosotros no podemos, donde nosotros fallamos, Cristo en nosotros, su Espíritu, su gracia nos lleva a seguir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Vaya día a día caminando de la mano de Dios para poder seguir madurando como cristianos. Le pedimos, Señor, que ahora que lo hemos entendido, abra nuestros ojos a esta verdad, que estemos conscientes de que el Espíritu Santo está presente todos los días en nuestra vida. Ya no lo va a hacer como antes, a hacernos hablar lenguas que no conocemos, idiomas desconocidos. Ahora lo que hace es llevarnos a vivir una vida cristiana, una vida que verdaderamente le agrada a Dios, una vida alejada cada vez más de los pecados de la carne. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros. Gracias por llevarnos a reflejar a Cristo. No pares nunca, Señor. Y no es porque te demos permiso, es porque anhelamos ser más como Cristo. Y si alguno de mis hermanos o hermanas aquí no anhela ser como Cristo, pon tú el querer como el hacer, Señor. Que lo que más anhelemos sea reflejar a Cristo en nuestras vidas. Que esa sea nuestra oración hoy y siempre, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, Dios.